Bien, estudiantes, comenzamos con nuestro repaso de historia universal. Bien, vamos a tocar el tema de la posguerra. Bien, la posguerra se inicia en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, acabada la Segunda Guerra Mundial, comienza este periodo también conocido como posguerra. Para la Universidad de Villarreal, la posguerra se divide en dos: Guerra Fría y coexistencia pacífica. Bien, San Marcos no, San Marcos dice Guerra Fría todo, ya, pero para Villarreal es dos. Guerra Fría, 45 al 60, y coexistencia pacífica del 60 al 90. Hecho importante en los años 60, la crisis en Cuba o crisis de los misiles. Eso marcaría la coexistencia pacífica. Bien, y la Guerra Fría es un periodo de tensión, entre las dos nuevas potencias que van a surgir en el mundo. Estas dos nuevas potencias van a ser Estados Unidos como un bloque capitalista y la Unión Soviética llamado también como un bloque comunista. El mundo se divide, esto también se llama la bipolaridad. Esto se llama la bipolaridad del mundo, la bipolaridad, ¿bien? Vamos a poner ahí un segundito, me están pidiendo un enlace. Bien, se divide el mundo en dos. Esta es la bipolaridad del mundo, un bloque capitalista bajo la dirección de Estados Unidos y sus planes económicos capitalistas que iban a apoyar a los países afectados en la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de Estados Unidos estaría agrupado militarmente en torno a la OTAN. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte. Estos son países beneficiados económicamente por el Plan Marshall. Por el lado comunista estaba dirigido por la Unión Soviética y vinculados militarmente por el Pacto de Varsovia. Y sus beneficios económicos venían del Plan Molotov. Estos datos, aquí hay 6 datos importantes que ya han venido anteriormente en exámenes. Es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? De repente podrías hacer por ahí un mapita conceptual o podrías hacer de repente un mapa mental para que te pueda ayudar y sobre todo para que lo puedas recordar. Bien, en este caso pongamos aquí un cuadrito, vamos a ponerlo de color rojo, con bordes rojos. Un segundo. Pongo aquí rojo y azulito, ¿ya? Para que recuerdes Estados Unidos, ¿no? Rojo y azul. Y en el caso de la Unión Soviética, pongámosle doblemente rojo, pues, ¿no? Ellos son comunistas solamente. Ahí está. Dos bloques. Es más, lo vamos a achicar, ¿sabes por qué? Por el siguiente motivo. Lo vamos a achicar porque hay un tercer bloque. Hay un tercer bloque que decía, sabes que yo no me junto ni contigo ni con el otro. Los dos son malos. Mejor me voy a mi casa. Bloque 1. Y bloque 2. Ahí está. Ahí está Malky. Exacto, exacto, Malky. Así como lo dices tú. Vamos a poner aquí los comunistas, no, los capitalistas. Bloque capitalista. Lo puse en zoom mejor porque estaba pisando media feita. Y aquí el bloque socialista, comunista, como quiera decir. ¿Eh? No hay problema porque en este caso aplican las dos. Ahí está. El mundo se dividía así, bloque capitalista y socialista. Un pequeño grupo, no, rojito, rojito, pongámosle rojito, Melanie. Había un tercer grupo, vamos a ponerlo aquí medio volado. Ya, a ellos lo vamos a llamar, a ver, ¿cómo lo llamamos a ellos? A ellos lo vamos a llamar tercermundistas, Sasu.
Laura, es posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tema es posguerra. Los tercermundistas, ¿no? Ahí está, los tercermundistas. Suena feíto, ¿no? Pero es el nombre que nos dan, pues, a los latinos. Somos tercermundistas, somos un bloque sin esperanza, un bloque que, para que suene bonito, le dicen los países en vías de desarrollo, para que suene bonito, ¿no? Pues aquí hay un bloque llamado no alineados. Alienados no, alineados. ¿Por qué no alineados? Porque no se alinean ni con el comunismo ni con el capitalismo. Ahí está. Ahí tenemos los tres bloques que nacen a raíz de qué año, jóvenes. Vamos a poner el año aquí, a raíz de 1945 a 1990. Bien, esto es la posguerra, ahí está muy bien, del 45 al 90. También recordemos el siguiente dato que hemos visto ya en la primera diapositiva, que del 45 al 90 también se subdivide en dos periodos. Vamos a ponerlo aquí, del 45 al 90. A esto se le llama posguerra. El 45 al 90 es posguerra. Esta posguerra a su vez se subdivide en qué, chicos, en dos, ¿cierto? De 1945 a 1990 vemos la posguerra que se subdivide a su vez en dos bloques. ¿Cómo se llaman los dos periodos de la posguerra? ¿Cómo se llaman esos dos periodos, jóvenes? Ahí veo el chat muy bien. Comienza con la Guerra Fría y continúa con la, vamos a leer el chat, con la coexistencia pacífica. Ahí está, exacto, muy bien. Bien, en estos periodos de posguerra se desarrollan estos tres grupos: capitalistas, socialistas y no alineados. El bloque capitalista, en el bloque capitalista, vamos a ponerlo aquí, sería encabezado por Estados Unidos, apoyados de manera militar. Vamos a ponerlo aquí. Estados Unidos es el principal, aquí es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o bueno, pues si quieres decirle Rusia nomás, y serían apoyados de manera militar por la OTAN. En este bloque socialista, apoyados de manera militar, ¿por qué? Por el Pacto de Varsovia. Bien, y de manera económica, de forma económica, el bloque capitalista sería apoyado, económico, por el Plan Marshall. ¿Listo? Mientras que el Pacto de Varsovia o la URSS sería apoyado económicamente. Económicamente, ¿quién apoyó económicamente a la URSS? El Plan Molotov.
Sí, también, Evelyn, pero en Villarreal solo te van a decir estos dos nombres, nada más. No van a profundizar en otros nombres más, que sí es correcto, pero solamente te van a dar estos nombres, no van a profundizar más. Bien. Y los no alineados son países básicamente asiáticos, asiáticos, africanos, y por ahí uno que otro sudamericano. A estos los llaman también tercermundistas. Estos datos, chicos, han sido muy, pero muy recurrentes en examen. Por eso me he dado el tiempito aquí de marcártelos, ¿bien? Por ejemplo, bloque capitalista, cuando hablan de capitalismo en la posguerra, o hablan de capitalismo, siempre ten en cuenta que la parte militar sería encabezado por la OTAN, por la OTAN. Esto es fijo, sí o sí, ¿bien? Mientras que la URSS o el comunismo o socialismo sería apoyado por el Pacto de Varsovia. De repente se escucharon noticias ahora último del conflicto entre Ucrania y Rusia, y bueno, se nombran aún el Pacto de Varsovia y se nombra aún la OTAN. Aún están vigentes, ¿bien? ¿Y qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, es un grupo militar encabezado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra para defenderse en caso de algún tipo de agresión y también defender a sus aliados. Por eso que Ucrania buscaba unirse a la OTAN, porque si Ucrania sabía que Rusia lo atacaba, la OTAN lo defendería. Ucrania estuvo años tras la OTAN para pedir su afiliación. La OTAN le brindó apoyo militar, logístico y todo lo demás, pero no lo aceptó en la OTAN porque la OTAN sabía que Rusia tenía los ojos en Ucrania. Y si Rusia ataca a Ucrania y Ucrania pertenece a la OTAN estaría obligado a defender a Ucrania y comenzar una tercera guerra mundial. Por eso que la OTAN nunca aceptó al 100% a Ucrania. Simplemente le dio apoyo logístico, militar y demás. ¿No? Era un país súper amigo, pero no de ahí nada más. Bien. Y los países que habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial necesitaban un aporte económico para reactivar sus economías. Ahí nace el Plan Marshall, encargado de apoyar a los países destruidos en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también para detener la influencia comunista en Europa Oriental, porque Europa Oriental también tenía un plan económico comunista que apoyaba a estos países destruidos, que era el Plan Molotov, y respaldado militarmente por el Pacto de Varsovia. Desde Polonia se había unido los países de Europa Oriental y la URSS para tener un bloque de defensa al igual que la OTAN. Pero habían países en África y Asia que no querían saber nada, ni con Rusia ni con Estados Unidos. Ellos se llamaban los no alineados. Países asiáticos, africanos, por ahí también el Perú participaría con... Ahora vamos a ir más adelante, ya se fue el nombre del presidente. Ya eran también llamados por los ingleses, un periodista inglés le da el nombre de los tercermundistas a estos países. Bien, y es importante ver que Villarreal divide la posguerra en Guerra Fría y coexistencia pacífica. Guerra Fría de 1945 a 1960 y de 60 a 90 coexistencia pacífica. La Universidad de Villarreal normalmente no pregunta fechas, pero en el caso de posguerra tienes que saberlo porque te van a poner como referencia. Listo. Luego lo descargo y te lo envío. Bien. Continuamos con las diapos. Bien, el mundo se divide, lo sabemos, en capitalista y comunista, lo acabamos de ver.
Y aquí están, pues, los tercermundistas más reconocidos, ¿no? Joseph Broz, Josip, Joseph Broz, apodado Tito, él es de Yugoslavia, es yugoslavo. Gamal Abdel Nasser, importante, de Egipto, quien le quita el poder a los ingleses, nacionalizando el canal de Suez. Ahí está también el señor Jawaharlal Nehru, también importante para los países asiáticos. Y el de abajito es Zhou Enlai. A ver, Tercer Mundo no alineados. No es una organización, o sea, no es que se hayan juntado de la noche a la mañana, sino tuvo un proceso, sino un concepto que agrupa a naciones subdesarrolladas económicamente. Subdesarrolladas suena feo, hay que decirles países en vías de desarrollo. ¿Ya? La idea comienza a gestarse a partir de la conferencia afroasiática de Bandung. En Bandung, jóvenes, coincidieron estos líderes, Bandung, Indonesia, coinciden y hablan de, del peligro que es las bombas atómicas, el peligro que embarga el racismo, el peligro de las guerras y sobre todo el peligro del colonialismo, porque sus países habían sido colonias, sobre todo de Gran Bretaña. Ellos buscarían su independencia. En Bandung hablan de esto. Ya más adelante lo concretan. En la primera reunión de los no alineados, primera reunión oficial, sería la reunión de Belgrado. Belgrado, Belgrado. Bien, vamos a poner nuevamente estos nombres, Bandung y Belgrado. Creo que aquí no está. A ver, dame un segundito. No, no está, no lo he puesto aquí. Vamos. Te lo voy a poner. A ver, dejo de compartir esto para que luego cuando te comparta esto, ahí donde estás. Aquí en bloque no alineado te voy a poner dos reuniones, ¿te parece? Porque Villarreal, nuestra futura casa de estudios, ha puesto el siguiente, ha puesto los nombres. Ha puesto Bandung y Belgrado. Hemos visto que en Bandung los líderes de los no alineados coinciden, se encuentran y hablan del peligro de las bombas atómicas, guerras y colonialismo. Y en Bandung, a pesar de que coinciden, aún no estaban organizados, pero deciden organizarse y se ven en la primera reunión de los no alineados. Esto ha venido en exámenes. ¿Cuál es la primera reunión de los no alineados? Y la primera reunión es Belgrado, Belgrado. Primera reunión de no alineados. El profe, primero de Bandung. No, en Bandung coincidieron, se encontraron. Pero no porque ellos quisieran, porque si no coincidieron en una reunión de países X, qué sé yo. Bien, y de ahí discuten el peligro de las armas, colonialismo, racismo, y se encuentran ya en Belgrado de manera oficial. ¿Quiénes se encontraron en esta reunión oficial? Joseph Broz de Yugoslavia, Abdel Nasser de Egipto, Zhou Enlai de China, Nehru de la India. Ahí aquí está, mira. Afrosiática Bandung en 1955, donde los líderes de países africanos y asiáticos condenaron el colonialismo, racismo y las armas atómicas. A ver, vemos si hay alguna pregunta. Mahatma Gandhi aún no. Mahatma Gandhi va a venir un poquitito después, ahí lo vamos a ver. Mira, el Perú también se va a unir a los no alineados.
Aquí es durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Aquí está, lo que me decías. Y Mahatma Gandhi, este peladito que impulsó la guerra pacífica o llamada la guerra de la desobediencia, es una guerra sin armas. Menciona que durante la Primera Guerra Mundial, Mahatma Gandhi actuó hablando de la no violencia y desobediencia civil. Esta desobediencia era contra los ingleses, puesto que recuerda que la India era una colonia inglesa. Esta colonia aplicaba a los hindúes medidas económicas muy drásticas, ¿no? Muchas veces habían empresas inglesas en la India en la cual no pagaban salarios, simplemente pagaban con prendas, pagaban con productos. Y los hindúes estaban obligados a consumir estos productos que no les servían, ¿no? Como por ejemplo ropa de invierno en verano, o ropa de verano en invierno, cosas así sin sentido, que los obligaban a consumir. Una de las medidas de Mahatma Gandhi fue no usar ropa. No es que salga desnudo en la calle, simplemente se ponía una vestimenta así tipo sacerdote, tipo una toga. Y muchos los hindúes comenzaron a seguirlo y dejaron de usar esta ropa impuesta por los ingleses para usar esas togas. Así es, atuendo de monje, hacían sus propias vestimentas. Luego dejaron de consumir la sal que le venía desde Inglaterra. Los obligaban a comprar sal, o les pagaban con salarios, ¿no? Con porciones de sal. ¿Y qué hizo Mahatma Gandhi? Comenzó a sacar la sal de los mares, ¿no? Así como sus compatriotas. Le costaba mucho más trabajo, pero preferían ocupar su tiempo sacando su sal del mar que comprársela a los ingleses. Y Mahatma Gandhi actuó hablando de la no violencia y le decía a su pueblo, o los motivaba a la desobediencia civil. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento inglés le otorgó la independencia, pero por problemas religiosos, finalmente la India, que buscaba su independencia con Mahatma Gandhi, se divide en dos, ¿no? En la India y Pakistán. Esto es por problemas religiosos, ¿no? Ya imagínense que un país se divida por problemas religiosos, ya pues también se pasaron de tercermundistas, pues por no decir otra palabra, pues, ¿no? La poca preparación de las personas hace esto, ¿no? Que los políticos aprovechen, ¿no? Por ejemplo, ahí los musulmanes aprovechan de las desigualdades, no solamente sociales, sino religiosas, y crean su propio país, un país de musulmanes, un país de hindúes. Pakistán y la India se dividen. Es lo que hacen en la actualidad los políticos. No, aún no. El conflicto de Palestina está todavía un poquito más al este, no, perdón, al oeste. Ahí no, aún no hay problema con Palestina. Este problema es 100% hindú. No tiene nada que ver ahí Palestina. Luego, Egipto, luego de la caída del rey Farouk y de la renuncia de Naui, su sucesor, el mando lo asumió Abdel Nasser, quien en 1956 nacionalizó el canal de Suez y luego restableció, junto con Siria, la República Árabe Unida. Duró poco tiempo. Ambos países integran la Commonwealth británica, que agrupa ex colonias británicas. Mira, aquí ya estamos en Egipto y también hablamos de Siria. Y vamos a ir un ratito a esta parte del mundo para que tú puedas comprender el por qué
tanto problema en el Medio Oriente, ¿ya? Déjame un segundo, voy a compartir, voy a buscar rapidito el Maps, para que puedas ver en un mapa un poco mejor. Ya, ahora sí voy a compartir. ¿Por qué es tan importante este territorio para los ingleses? Mira, Inglaterra, Reino Unido está en esta zona. ¿Se ve el mapa, chicos? ¿Me confirman por el chat? Sí, gracias, pues gracias, listo. Aquí está el Reino Unido. Repito, vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Vamos a utilizar mis conocimientos cartográficos adquiridos con el profesor Jaime Purca. Ahí está. Este es Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra. Listo. Sabemos que el Reino Unido está formado, pues, ¿no? Por 4 reinos, ¿no? Gran Bretaña, ¿sí? Está, bueno, Inglaterra, está Gales, Escocia e Irlanda. Bien, Reino Unido es un país o no, un reino basado en la talasocracia, ¿no? En el poder marítimo. Y su poder siempre se ha ido reflejado en la navegación. Este país tiene el control, o lo ha tenido por años, de esta zona, que es la entrada al Mediterráneo. ¿Cómo se llama esta entrada al Mediterráneo, jóvenes? A ver qué me dice por el chat. ¿Cómo se llama esta entrada al Mediterráneo? A ver, esta entrada al Mediterráneo es Gibraltar, Gibraltar. Bien, y si yo me quiero ir hacia, a ver, voy a borrar todo, un segundo, borramos todo. Y si yo me quiero ir del Reino Unido hacia la India, puede ser de esta manera, ¿correcto? Es por eso que Inglaterra, bueno, eso es por vuelo, pues, ¿no? Pero más convenientes por mar. Entonces me voy por acá, entro por Gibraltar, vengo por el Mediterráneo, desembarco en esta zona y por aquí sigo mi camino por tierra. O también puedo venir por acá y puedo ir por el Mar Rojo y me voy por aquí. Tengo estas dos zonas, ¿no? Claro, es un poquito más lejos, pero más tranquilo, porque para pasar de Inglaterra a la India, por avión tendría que pasar por el espacio aéreo de Irán, espacio aéreo de Irak, dando la vuelta, bueno, bueno creo que está un poquito más lejitos también, ¿no? Creo que los vuelos en este caso son de esta zona, pero por el mar, la entrada por Gibraltar, al menos para 1960, eran las únicas rutas. Y por aquí el canal de Suez. Entonces, Inglaterra lo necesitaba sí o sí. Borramos. Es por eso que Inglaterra tenía un control, acabada la Primera Guerra Mundial y Segunda, de esta zona. Siria, Israel y Egipto. Acabada la Primera Guerra Mundial, Israel aún no existía. Israel va a ser fundado mucho después. Bien. Entonces, Abdel Nasser de Egipto nacionaliza algo muy importante para ellos. ¿Y qué es nacionaliza? El canal de Suez. Ahí está Suez. Mira, todo este camino, mira. Esta es la entrada. O sea, no es cortito el camino, ¿ah? Ahí está. Por ahí entrarían las embarcaciones. Y esto es
lo que Inglaterra defendía mucho, pero bueno, pues ya, Abdel Nasser dijo, ya, pues esto es Egipto, tiene que respetar, y ahora todo esto es Egipto. Mira, esto es construcción humana, o sea, esto es, claro, el lago está más abajito, el lago está más acá, mira. El lago amargo, le dicen. Ahí está. Es el lago amargo. Ahí también el lago amargo. Esto es lo que quería Inglaterra, lo tuvo por años, y ahora aquí está, pues, por aquí llegas al Mar Rojo. Golfo de Suez, aquí está la región del Sinaí, la región del Sinaí, ¿no? Donde Moisés recibe las tablas de la ley. Y esto tenía el dominio de Inglaterra, pues. Esto lo tenía Inglaterra, y hasta que Abdel Nasser se lo quita, pues, ¿no? Me preguntaban por ahí el problema de Palestina. En la actualidad, Palestina no existe. En la actualidad, esto es Israel. Israel. Egipto, que está por aquí, mira, este es el canal de Suez. Egipto llegaba hasta la franja de Gaza. Mira, la franja de Gaza en la actualidad es un lugar liberado, es un lugar donde han metido a todos los palestinos que vivían en la antigua nación de Palestina, que ya no existe, porque ahora es Israel, y Israel ganó la guerra y lo despojó de territorios. Y Egipto cedió esta franja para que todos los palestinos que aún quieran vivir en esa zona se queden en la franja de Gaza. Los demás han sido exiliados por todas partes del mundo. Esto en la actualidad es Israel. De repente no se escuchó en las noticias, ¿no? Bombardeo en la franja de Gaza. De repente se ha escuchado, no sé. Pero aquí en la franja de Gaza lo bombardean ¿quiénes? Los israelitas. ¿Y por qué lo bombardean? Porque acá viven palestinos. ¿Pero por qué lo bombardean? Porque dicen que hay terroristas. Pero no son terroristas, son los mismos palestinos que vivían antes acá y los han arrimado en la franja de Gaza y que quieren de alguna otra manera volver a su territorio, quieren reconquistarlo. No pueden ni podrán, pues, porque Israel es súper poderoso. Más al norte de Israel, porque está el Líbano, estás oyendo, no me escondas. Aquí estás. Está Siria. Ahí está Siria. Siria era un conjunto de reinos árabes que coincidían en el territorio, pero en cultura nunca. O sea, culturalmente Siria nunca ha sido un país compacto. Es como que tú mañana pasado seas Estados Unidos y digas Chile, Bolivia y Perú que se unan, porque están en la misma región, en la cordillera de los Andes. Están en la misma región, Sudamérica, son sudacas, que se unan en un país. Ya, entonces eso es Inglaterra. Unió a las tribus de Siria en un país. ¿Para qué? Para poderlos gobernar. Porque el presidente de Siria siempre sería elegido por los franceses. Y todo el comercio, todas las decisiones internas o externas de Siria serían discutidas no por los sirios, sino por los franceses. Hace no más de 10 años, creo, no estoy muy seguro, Siria atacó Francia. No sé si ustedes se acuerdan de sus amiguitos de Facebook que ponían su carita de perfil con la bandera de Francia, porque Francia había sido atacada por los terroristas de Siria. ¿Se acuerdan? Ay, los terroristas de Siria atacan a los franceses. Pobre Francia, es atacada por los terrucos. Bien, te comento que Siria ha sido invadida desde 1945 hasta la actualidad por los franceses. Así es, Cruzado. Y bueno, no se justifica, pero se entiende el actuar de los sirios. Ellos están cansados
que el gobierno francés los usa y utiliza a su antojo. Y sal tú a las calles, pues, a protestar en Siria. No puedes porque te matan. ¿Y qué van a decir? Ah, fueron los extremistas. No, eso no existe, Ángel. Es un país que está peleando por su independencia. Ocurre que aquí en América, obviamente, vamos a ver lo malo que son, pero no vamos a ver nunca lo malo que han sido con ellos. Recuerda que Israel es un país que recién ha existido gracias a los ingleses. Y no digamos gracias a ellos, sino es que nos hacen ver, correcto. Porque aquí no debió existir nunca Israel. ¿Por qué Israel existe? Porque los palestinos no querían darle ese pase económico a los ingleses para que pasen hacia la India. O sea, los palestinos no querían tratos con los señores de Inglaterra, los palestinos querían vivir su independencia y eran aliados de los rusos. Por eso que desde Inglaterra van a crear un movimiento llamado el movimiento sionista. El movimiento sionista está basado en lecturas bíblicas o del Corán o del Torá, en la cual dice, esto es la tierra prometida, y le prometió a los judíos del mundo que vuelvan a Israel o Palestina, porque es su tierra prometida, y que el gobierno inglés que estaba a cargo de Palestina les iba a abrir las puertas. Ocurrió que cuando comienzan con este movimiento sionista, Inglaterra aún estaba posicionado de Palestina. No te olvides que en la Primera Guerra Mundial, Turquía, aliado de Alemania, pierde la guerra y sus colonias, porque toda esta zona era el ex imperio turco. Y como Turquía pierde la guerra, a Turquía la dividen. Y todo esto iría hacia los aliados. Por eso que a Israel o Palestina le dan a los ingleses y Siria le dan a los franceses. Estas zonas. Obviamente no existía Siria, pero Francia crea Siria, uniendo todas las regiones de acá en un país. Todos estos lugares se odian, no se quieren, no quieren estar juntos, pero Francia los unió en un país. ¿Para qué? Para dominarlos. Igual, aquí había Palestina, existía Cisjordania, ahora es Jordania, pero Cisjordania, que es el país verdadero, lo desintegraron y volvieron a crear un país llamado Jordania. Los palestinos estaban, ¿qué hacemos? Ya pues no importa, que vengan los ingleses. Vinieron los ingleses, llamaron a los judíos y los judíos le declaran la guerra santa a los palestinos. Los palestinos pierden la guerra, ya no importa con los judíos, pero el detalle fue que acabada la Segunda Guerra Mundial, los judíos vinieron con las tropas de la OTAN. Profe, ¿qué tiene que ver la OTAN? Si la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero era aliado de Inglaterra. Inglaterra estaba a cargo de Palestina. Y cuando entran, destruyen a los palestinos. Profesor, ¿qué hicieron con los palestinos? Tuvieron que huir. Y a un pequeño grupo los van a llevar y los van a enclaustrar en la famosa Franja de Gaza. ¿Sabes cuánto duró esa guerra? Duró más que 6 días. Israel los aplastó. ¿Pero qué? ¿A Palestina? No. Israel venció a Egipto, a Irak, a Irán, a Turquestán. A ver, ¿qué país más me falta? Déjame un segundo. A Jordania y a Cisjordania. O sea, Israel, un país que no existía, venció a todos en 6 días, a 7 países. De repente está más. Eso se llamó la guerra. ¿Dónde estás aquí? Árabe-israelí, porque no fue con un país, sino fue una guerra contra el mundo árabe, incluido Egipto. Egipto pierde con Israel y después se vuelve aliado. ¿No? Un poquito raro eso, ¿no? Pero así, pues así son las guerras. Y esto ocurre en el Medio Oriente. Espero que hayas entendido un poquito más el entorno de esta guerra. Es una guerra muy larga y una guerra que a veces muchos no entienden. Se dice, wow, ¿por qué tanto fanatismo religioso? Ay, ¿por qué matan por la religión?
ay, los musulmanes son malos. No, esto es solamente política, chicos. Estos son motivados por bienes económicos. No, no existe ninguna guerra que sea en nombre de Jesús, en nombre de Alá, en nombre de Buda, en nombre de Goku. No, no existe eso. Las guerras son únicamente por motivos económicos. ¿Y por qué tanto se pelean por esta zona, profe? Ah, ya, profe, porque toda esta zona es la zona más rica en petróleo. Y la única manera de llevar el petróleo hacia Europa sería por estas rutas, por Israel, por Israel y por Siria. Son las dos rutas más cercanas al Mediterráneo. Claro, Estados Unidos siempre va a ser el bueno, ¿no? Y bueno, Estados Unidos tantas guerras innecesarias ha creado en su historia que por eso es que auspicia mucho las empresas cinematográficas, ¿no? Creando héroes. Si no se han dado cuenta, los héroes que aparecen en las series y películas siempre son norteamericanos. Y es una manera, ¿no?, de limpiar su cara. Capitán América. Rambo, ahí está, Rambo es de periodo. Rambo pertenece a la guerra de Vietnam. No sé si he visto Rambo 1, la más antigua de todos, comienza justamente así, pues, ¿no? Explicando la muerte de todos los soldados en Vietnam. Bien, continuamos. Entonces ya sabemos más o menos el contexto. Aquí en Egipto, ¿no? Mira, y la mayoría de Egipto, Libia, Argelia, eran colonias, no solamente inglesas, sino también francesas. Ellos van a pelear por su independencia y no es una pelea fácil, es una pelea muy sangrienta. Y aquí, allá, bueno, hablar de África ya es un tema muy, muy largo, hasta triste, hasta me pongo a llorar porque aquí a los negritos los han dado, pero los han tratado muy, pero muy mal. ¿Qué es Reacher, Ángel? No, no, no he visto. Richard, ¿qué es eso? Y hay Rocky, ¿ya? Ah, fíjate, Ángel, no, ni idea. Yo el último héroe que conozco, bueno, es Capitán América. Ahí me quedé. Pacemaker, ¿qué es eso? ¿Eso no es un programa para editar? Pacemaker no es un programa para hacer textos. Ah, sí, pues, así es. Así lo hicieron. Pues, ¿qué puedo hacer? Es una división a los norteamericanos. No sé si tú has visto los estados de Norteamérica. Amaya, Ángel, lo voy a buscar, ¿ah? ¿Eso todo está en Netflix? Ah, fíjate tú. ¿Es verdad que Estados Unidos limita con Rusia por una isla? Claro. Ah, ¿no sabías? Bueno, yo también me acabo de enterar. A ver, vamos a compartir. ¿Dónde estás? A ver, la frontera entre Rusia y Estados Unidos aquí está. Pues mira, vamos a ir por acá. Esta es la frontera. Esto es Rusia, Alaska. Perdón, es Siberia, Siberia. Esto es Alaska. Alaska le pertenecía a los rusos lo vendieron a los norteamericanos. Ahí está. Esa es la frontera. Esto es Rusia, esto es Estados Unidos. Están a un paso. Esta es la isla que me dices. En teoría, Anita, en teoría no es lo mismo. En teoría no es lo mismo. Pero al final, sea cual sea tu opción política, siempre es lo mismo, puesto que siempre los políticos van a buscar que beneficiarse a sí mismos.
La URSS significa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y sí, sí eran comunistas. ¿Quiénes formaban la URSS? URSS no es solamente Rusia, ¿ah? La URSS también estaba compuesto por países como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán. Ucrania también era parte de la URSS. Bielorrusia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, ya. En fin, nuevamente con las... Claro, socialista o comunista, vamos a decir. ¿Por qué puse que la URSS es socialista? Bueno, es un modelo económico. Ya. A ver, acá menciona que también hubieron otros países, ¿no? Como el Congo, que se libera de Bélgica. El líder sería ahí Patricio Lumumba. Y Argelia se libera de Francia, con Ben Bella y Boumediene, siendo posiblemente la independencia de Argelia la más sangrienta de todas. Pusieron mucha resistencia a los argelinos. Bien, en este contexto se da la Revolución China. Obviamente esto inició mucho antes, pero el contexto de la posguerra también había Revolución China. Vemos aquí a Mao Zedong y Zhou Enlai. Con ayuda soviética y liderado por, acá dice, una revolución campesina, derrocan a Chiang Kai-shek. A ver ese cuadrito amarillo, disculpen chicos, es mi computadora. Bien, creando así, con el apoyo de Estados Unidos, la China nacionalista, y en el continente surgió la China popular. O sea, hay China nacionalista y China popular. La popular era comunista. Posteriormente produjo la ruptura china soviética. El marxismo aplica a China, pero el marxismo aplicado en China es el maoísmo. Entonces, hay dos tipos de China, ¿no? La nacionalista y la comunista, la popular. En el 66 se produjo la llamada Revolución Cultural, consistente en una purga de aquellos que no compartían el pensamiento de Mao Zedong. China ingresa a las Naciones Unidas. China siempre fue un gran aliado de Rusia, pero esto se rompe cuando inicia la guerra entre las dos Coreas. ¿Y por qué se rompe con la guerra de las dos Coreas? Porque cuando Corea del Norte pidió ayuda al bloque comunista, Rusia debía enviar armas y ayuda logística a los señores de Corea del Norte. Pero Corea del Norte informa luego que las armas enviadas por los rusos eran obsoletas y la ayuda material y alimentos no servían. Es por eso que China rompe su comunicado, su alianza con Rusia, puesto que veía que no era sincero con sus acciones. Luego China también apoyaría a Corea del Norte. Mao Zedong y Zhou Enlai mueren en un momento de confusión. Deng Xiaoping asume el poder y continúa con la transformación de China. Esta transformación de China estuvo basado en la ya conocida Revolución Cultural. Consistía en el asesinato de todo aquel que esté en contra de los líderes chinos. Ellos lo llamaban comunismo. No te olvides que su comunismo es el maoísmo.
En el 83 ocurriría la matanza estudiantil de la plaza de Tiananmen. Pese a ello, Deng Xiaoping siguió detentando el poder. Actualmente, bueno, es China, es Hu Jintao, esto no te van a preguntar porque siempre cambia. A ver, la matanza de la plaza de Tiananmen. La matanza de la plaza de Tiananmen tiene muchos hechos anecdóticos, como por ejemplo que los estudiantes van a protestar y en estas protestas los van a matar. Ojo, no los van a matar bonitos, o sea, los van a aplastar con los tanques. Es una matanza, pero terrible. O sea, no es que ni siquiera te avisaron con lacrimógenas, nada. No van a ir de frente. Dicen que en la madrugada llegarían los tanques y los aplastarían. A ver, te voy a mostrar aquí algo rapidito. Ah, bueno, claro, no hay muertes bonitas, pero una cosa es una muerte brutal también, pues, ¿no? Una matanza. Buena observación, ¿ah? Para tomar en cuenta. 贪腐，就是大的共产党，大的社会主义。视频，北京视频。¿Tú harías eso? ¿Te pararías frente a un tanque? Tú ves un caballo y te vas corriendo. Ucrania, soportado 15 años.
Bien. Bueno, Nixon, esta también es fija, ahí apunto, Richard Nixon es el presidente norteamericano que visita China en plena Guerra Fría. Este también venía de exámenes. ¿Cuál es el presidente norteamericano que visita China en plena Guerra Fría? Richard Nixon. O posguerra, ¿no? Posguerra. Bien. Esto es la guerra de las dos Coreas, de 50 a 53. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue ocupada por americanos y soviéticos. Estados Unidos apoyó al sur y la Unión Soviética al norte, aplicando cada cual sus modelos económicos sociales. El conflicto finalizó con la tregua de Panmunjom, dividiéndose las Coreas en el paralelo 38. Bien. Corea del Norte, chicos, Corea del Norte y Corea del Sur viene con una división luego del conflicto. Bueno, el conflicto continúa. Recuerda que en el 53, incluso después, firmado Panmunjom, solamente fue un alto al fuego. No significa, claro, nunca, no significa que hemos terminado la guerra continúa, por si acaso, la guerra continúa en Corea. Hasta el día de hoy. Ellos tienen un alto al fuego, nada más. Bien, todo Corea era comunista, chicos. Todo Corea era comunista. ¿Y por qué era comunista? Porque cuando en la Segunda Guerra Mundial Corea era algo así como una colonia japonesa. Japón se retira de Corea con el apoyo comunista, pero obviamente pues siempre hay un rebelde, un cargoso por ahí capitalista, y pide apoyo a los norteamericanos para poder aplicar el capitalismo en Corea. Es decir, que los norteamericanos llegan a Corea e inician esta guerra, pues innecesaria. Claro que sí, no es final, la guerra continúa hasta el día de hoy. Lo que se ha logrado es una tregua. La tregua de Panmunjom, no te olvides, paralelo 38. Esta es la más conocida, posiblemente la guerra de Vietnam. Entre 1954 y 1975. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Indochina francesa buscó su independencia. Esto se consiguió en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu. Participación de Ho Chi Minh. Indochina quedó dividida en Laos, Camboya y las dos Vietnam. Vietnam del Norte con capital Hanoi y el sur con capital Saigón. El acontecimiento más importante en Corea vendría a ser la paz, Panmunjom. En Corea, ahí te lo vamos a ver, un segundito. Bien. Ahí está, el presidente en el periodo de la guerra de Corea, me preguntaste ahí, es Eisenhower. Bien, Eisenhower. Ahí. Estados Unidos apoyó el gobierno anticomunista de Saigón, reconstruyó su ejército y levantó el país. Esa es la clásica, ¿no? La guerra civil, un segundo, se inició con el otro Vietnam, luego de la independencia, ya que los americanos consideraban a Vietnam del Sur como la última muralla contra la expansión comunista en el sudeste asiático.
Aquí destaca Ho Chi Minh, porque que Ho Chi Minh puso resistencia a los japoneses, franceses y luego norteamericanos. En este caso logró expulsar a los tres, tanto franceses, japoneses y norteamericanos. Ho Chi Minh. Él organizó con ayuda soviética la guerra del Vietcong para alejar la presencia americana del sur. En el 61, ya hablamos en el 61, ya no sería el presidente Eisenhower, ya en el 61, porque el 60 es el presidente John F. Kennedy. Iniciaron las intervenciones norteamericanas y llegaron a Saigón los llamados consejos militares. El 64, la lancha torpedera estadounidense Maddox, en misión reconocimiento del Golfo de Tonkin, fue atacada por 3 cañoneras norvietnamitas. Se le denominó el incidente del Golfo de Tonkin y fue pretexto para el ataque directo y el envío efectivo cada vez más numeroso. A ver, cuando Estados Unidos participa en una guerra, hablamos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y tal loca Vietnam. Ten en cuenta estos 3 datos, porque estos 3 datos ya han venido en exámenes, ¿bien? Claro, pretextos o excusas. ¿Cuál es el pretexto para que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es el pretexto para que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial? A ver, chicos, ¿quién no recuerda la Primera Guerra Mundial? El hundimiento de la Primera Guerra Mundial, Lusitania. Luciana, no sé, hijo, no sé quién es Luciana. Lusitania. Muy bien. Pretexto para que Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pearl Harbor, el incidente en Pearl Harbor. ¿Y cuál es el motivo por el cual Estados Unidos entra a Vietnam? ¿Por qué Estados Unidos entra a Vietnam? Por el incidente del Maddox 1, te pueden ir como el Maddox, o también te pueden decir por el incidente en el Golfo de Tonkin. Incidente en el Golfo de Tonkin. Bien. Ahí está. Por el hundimiento del Maddox o el incidente de Tonkin. Gulf of Tonkin. Aquí está. Y sí, esta es una cabeza de un ser humano, una persona. Claro que sí, se puede llamar la humillación más grande de toda la historia norteamericana. Lo hicieron los vietnamitas. Bien, vamos a dejar el lado oriental y nos vamos hacia el continente americano. La Revolución Cubana, chico, azúcar. La Revolución Cubana, liderado por los hermanos Castro, los Castro. Bien, aquí mencionamos a Fidel Castro, quien derrocó al presidente Fulgencio Batista. Pero todo esto tiene una historia, no es que de la noche a la mañana a Fidel Castro se le ocurra enfrentarse a Batista, sino que Batista era un presidente pro-norteamericano, algo así en el Perú como Kuczynski o algo así como Toledo, pro-norteamericano, vendía, regalaba todo a las empresas norteamericanas. Entonces, de por sí Estados Unidos siempre ha hecho lo que ha querido con Cuba, así como lo hace con Puerto Rico, por ejemplo. O como los países centroamericanos, donde Estados Unidos hace y deshace. Fidel Castro decide, con una revolución nacionalista, ojo, no venga a mí que con el comunismo ni tonterías, la revolución de Castro es nacionalista. En el camino se transforma en comunista. ¿Pero por qué se transforma, profesor? Se transforma porque el nacionalismo de Fidel Castro sería atacado con bloqueos económicos. Porque Fidel Castro no quería nada con Estados Unidos y le bloquean toda la isla. Si los aliados de Estados Unidos te dan la espalda, ¿qué haces?
tienes que irte con alguien que te ofrezca algo. Y la Unión Soviética le ofreció mucho a Cuba. Por eso que se vuelve comunista o se une al bloque comunista. Esta revolución de Fidel Castro iba contra Batista, porque Batista había convertido a Cuba en simplemente una isla de diversiones. Una isla donde tú veías que no había ninguna actividad económica que no sea la extracción de caña de azúcar o también casinos, prostíbulos, balnearios, fiestas, más prostíbulos, drogas, más prostíbulos. O sea, Cuba, La Habana, era un lugar nauseabundo. Un lugar donde los norteamericanos y todo el mundo iba a dejar su plata por el turismo, pero un turismo negativo, un turismo de desbande. Donde su única actividad económica decente, donde no estaba involucrado nada negativo, era la extracción de caña de azúcar. Es por eso que los cantantes cubanos que llegan al Perú o van al mundo, siempre dicen esta palabra, pues, ¿no? ¿Han escuchado? Hay una cantante conocida que dice, azúcar, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Han escuchado o no? Porque era la única actividad económica que existía. Sí, de ahí todo era turismo, ojo, turismo negro, ¿ah? No turismo, mira mis ruinas, mira mi... No. Muy diferente a lo que se ve acá en Perú. No había, no. Entonces, el señor Fidel Castro estuvo en contra de esto, o sea, es válida su revolución. Yo no soy comunista para nada. No, pues ahora ya tiene el país destruido, pues es un poquito complicado. Ya Estados Unidos lo ha liberado de algunos embargos económicos, pero para que se levante ese país está muy complicado, ¿verdad? Claro que sigue atrasado, ha estado más de 30 años, 40 años bloqueado económicamente, tiene edad de piedra todavía Cuba. Bien, acá dice que inició un gobierno que se inclinó hacia la extrema izquierda por la negativa de toda ayuda de Estados Unidos. ¿Quiénes participaron? Ernesto El Che Guevara, un médico argentino que lo conoció a Fidel Castro en México. Luego el Che Guevara sería muerto, asesinado en Bolivia, pero no olvides también que él se casó con una peruana, porque Che Guevara también estuvo en el Perú, pidiendo apoyo económico y demás, nadie le paró bola y se fue a Bolivia y ahí lo mataron. Ernesto Che Guevara es argentino. Ya, excelente. Acá me dicen por interno, profe, de chiquito me regalaron una camiseta de Che Guevara. El Che Guevara para muchos significa revolución, un héroe. Che Guevara era un militar más. Hay mucha gente que le rinde pleitesía, pero yo no he visto nada bueno en él. Bien, Estados Unidos trató de promover una contrarrevolución con exiliados y ex oficiales de Batista, los que al desembarcar fueron derrotados en la bahía de Cochinos por el ejército castrista. Bien, cuando entra Fidel Castro, expulsa a los pro-norteamericanos encabezados por Batista. Batista intenta volver a Cuba, hace una contrarrevolución. No le duró nada porque fue vencido. Pregunta examen, ¿dónde vence Fidel Castro a la contrarrevolución? Los vence en la bahía de Cochinos. Luego se da el problema de los misiles, la crisis de los misiles, que puso el borde de la Tercera Guerra Mundial. Ahí los presidentes son Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. Bueno, sé que se llama Bahía de los Cochinos porque ahí criaban cerdos. A partir del 60 al 90, viene la llamada coexistencia pacífica. Llamarlo el periodo de la distensión. Son años de buenas relaciones entre Estados Unidos y la URSS. Se inicia con los gobiernos de John F. Kennedy y Nikita Khrushchev.
bajo la ayuda del Papa Juan XXIII. Desde el Vaticano, en 1963, se firmó el Tratado de Moscú, por el que se prohíben las pruebas atómicas. Ya para este año, creo que más adelante, ocurrió el incidente en Mururoa. De repente han escuchado. Mururoa. Mururoa es un atolón. Dígame por el chat, ¿qué es un atolón? Listo, tarea para la casa, ya me buscan que es un atolón, ya. Lo dibujo rapidito, a ver, de repente más tarde le preguntan al profesor Turco, atolón, atolón, atolón. Es una formación geológica que se forma por debajo del nivel del mar, claro que sí, es como una isla hundida. Si este es el nivel del mar, esta isla sale. Ah, mira, no vale, está googleando. Ya, listo. Un atolón es así, pues como una isla hundida y tiene como un anillo que sobresale. Entonces, Francia, está googleando, no es justo. Francia tenía pruebas nucleares y envía una bomba atómica al atolón de Mururoa. Diciendo, ¿no? Diciendo que no pasaba nada, es un atolón, la bomba cae ahí y no pasa nada, dijo, ¿no? Lo que ocurrió es que el atolón es destruido por la bomba atómica y las olas fueron gigantescas, tapando miles de islas en Oceanía. Pero bien, ya con Moscú se prohíben las pruebas atómicas, ¿bien? Bien, y además en Rusia aparece la figura de Mikhail Gorbachev. Él propone la perestroika y el glasnost. Perestroika consiste en la reestructuración del Estado buscando agilizar el crecimiento del país, es decir, perestroika es un conjunto de reformas económicas y el glasnost significa transparencia hacia el exterior. Además, en el 57 comienza la carrera espacial. Los rusos envían al espacio el Sputnik, siendo el primer satélite en el espacio. Muy bien, Kevin. Kevin me dice por interno, profesor, claro que yo sé que es un atolón. Lo vi en Bob Esponja. El atolón de Bikini. Gracias por tu contribución y ayudarme. Chicos, si quieren ver qué es un atolón, pueden ver Bob Esponja. Ahí sale el atolón del Bikini. Y bien, ya acabando, jóvenes, esta... A ver, en el cercano oriente ya les expliqué en qué consiste la mayoría de guerras, pero que dice que en el 48 se constituyó el Estado de Israel. Su primer jefe fue el Estado David Ben Gurión. La población perdió territorio árabe, Palestina. A partir de ese momento se inicia lo que se conoce como una larga guerra de Israel contra Egipto, los palestinos y demás países árabes, es decir, Líbano, Siria, Jordania, Irak, etc. Ojo que se llama la larga guerra, que es hasta el día de hoy, pero obviamente hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días, que está dentro de la larga guerra. Luego, guerra entre Irán e Irak. Irán e Irak. Conflicto del Golfo Pérsico. La guerra se inició luego de varios años de conflicto ante el auspicio de la ONU. Se hicieron conversiones de paz. Finalmente, en el 90, Saddam Hussein, presidente de Irak, ofreció la paz. Recuerdo que cuando ocurrió esta guerra en el año 90, yo aún era un niño, recién estaba creciendo en el colegio, y veía las noticias cómo pintaban a Saddam Hussein como el llamado anticristo. Fin de la Guerra Fría, de la coexistencia pacífica o de la fin de la posguerra. En el 99, Bush y Gorbachev le dan fin a la Guerra Fría. Bien, jóvenes. Ese ha sido el marco teórico. Sí, dame un segundito, Matías. Bien, estudiantes, vamos con las claves de las preguntas en Historia Universal de Guerra Fría, ¿sí? 1, me dijiste, vamos rapidito. 1, letra D, ni lo leo. La Guerra Fría surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 2,
2, dedo. Muy bien. Los movimientos fascistas aparecen entre las guerras. Número 3. Dedo, muy bien. Pregunta 4. Enano. Enano, vamos con la 5. 5. Plan Marshall, muy bien. Número 6. Vamos con el 6, chicos, vamos con el 6. Pacto de Varsovia, muy bien. Número 7. 7. Dedo. Vamos con la 8. Pregunta número 8, jóvenes. La India. Conejito. Vamos con la 9. Mahatma Gandhi. 9. Muy bien, desobediencia civil. Muy bien, Yanela, muy bien, excelente. Número 10. Líder comunista de la Revolución China. 10. Mao Zedong, Puyi, San Yat-sen. ¿Quién? Chi Kai, ¿quién fue? Letra A. Agua. Agüita para ti. Vamos con la 11. Pregunta número 11. 11. 11, la C de frente. Muy bien, Chiang Kai-shek. 12. Oye, qué difícil la 12. Muy bien, bebecita. Brum. B, muy bien. Puso fin a la guerra de Corea. Bueno, en realidad no hay guerra, no ha habido fin ya, pero vamos, Panmunjom, correcto. La C de campeón, C de 4-1, muy bien. Número 14. En la guerra de Indochina se enfrentó, habla, letra A de Alianza 4, Universitario 1, muy bien. Muy bien. Vamos con la 15. Batalla que puso fin a la guerra de Indochina. 15, letra E. Muy bien, letra E. Vamos con la 16. Ah, la 16, E. Muy bien, letra E. 17. Otra vez, letra E. Muy bien. Otra vez, Vietnam, 18. ¿Dedo? Muy bien, D. De derrota de Universitario, muy bien. Vamos con la 19. El acontecimiento conocido como toma del cuartel de Moncada marca el inicio de la letra A, de Alianza, muy bien. Uy, se me olvidó. Dame un segundo. A de Alianza, ¿no? Número 20, A de 4-1. A ver, Castro se planteó el objetivo de sacar el poder en Cuba. ¿A quién? Letra C, Fulgencio Batista. Letra C de 4, ¿no? 4-1. Ahí está, muy bien. C de Concha también, pues de Concha. 21, pregunta número 21. Coexistencia pacífica. La E.
21 la E. Hay E primero, a ver. 21. Oh, ¿qué pasó, Letra C. 22. 22, vamos, cachimbo, 22. No, pues no seas malo, no es ni la D ni la E, no seas malo. 22 ni la D ni la E. No, no, no puede ser ni la D ni la E. 22A. Listo. 23. Muy bien, B de bicampeón. Nos vamos para el bicampeonato. Nos vamos para la B. Muy bien, 23, bebecita. Vamos con la 24, de frente, la C. No, no es la D, no es la D. Es la C de campeón. Letra C de Cuba, campeón. 4, muy bien. 24, 4. Ahí está. Ahora vamos por la 25. Vamos por la 25. Las Malvinas, Argentina e Inglaterra. Y 26. Margaret Thatcher. Listo. Ahí nos quedamos, estudiantes.